Dime. Este, Evidentemente este es un resultado matemático que puede revelar una buena estructura teórica y acorde al contexto en el cual se estudia. Este, Sin embargo, desde el punto de vista semántico, eliminar una dimensión como la que se ha eliminado debe dar lugar a reflexiones sobre si integrar aquella que se eliminó en otro estado tal vez para completar el significado de toda esta variable. Matemáticamente hay pruebas y evidencias de que se puede eliminar. Semánticamente debería ese espacio ser sustituido evidentemente en otra investigación u otras investigaciones. Evidentemente, efectivamente aquí solamente he hecho un esbozo de lo que se ha trabajado. Todo esto ha tenido que ir yendo justificado y, y después en las sugerencias, como ya no podemos retroceder a recoger información de otra naturaleza, se puede solicitar una de estas cosas, por ejemplo, ver cómo se suple o si hay que reformular o hacer una nueva prueba con otro grupo, en fin, son recomendaciones. Eh, es claro de que todo depende de los autores. Todo depende del punto de vista o de qué tan profundo se quiere llegar hacia el análisis y el estudio y qué tanto debemos considerar la parte estadística matemática. Si debemos de darle más importancia a la teoría o a los fundamentos lógicos, eso dependerá de cada formulación pero siempre tenemos que basarnos en algo, ¿no? No solamente teórico, solamente no es la palabra correcta, sino teórico, fundamentos lógicos y la parte estadística y validar todo esto. ¿Mm? Otro comentario, doctora. Dime. Por favor. En digamos, los periodos en los que se haya investigado, en el tiempo que se haya investigado algo, lo que se ha ido observando es que hay variables, en el concepto que utiliza la estadística de que variable es un ítem, hay variables que no tienen la fortaleza que lo tienen otros. Entonces, nosotros hemos observado que la psicología creó instrumentos, a veces muy grandes, incluyendo instrumentos que tuvieron 350 ítems. Y que luego la teoría que obedecía a esos 350 se ha ido revisando y reestructurando hasta tener modelos mucho más sencillos, y del mismo modelo que estoy hablando de 350, ahora hay modelos, por ejemplo, de 30, de 25, utilizando el criterio matemático de los más altos valores. ¿Cuál es su comentario sobre ese procedimiento? A las pruebas uno se tiene que remitir, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos un constructo o un cuestionario muy amplio, tenemos muchísimas dificultades. Dificultades desde un inicio, desde la formulación de cada una de las preguntas. Desde la valoración, si es que se va a valorar las preguntas, si todas van a tener el mismo peso inicialmente bajo criterios considerados previos. Desde el trabajo de campo, la cantidad de preguntas es agobiante para las personas que están respondiendo. Hay que tener planes B para poder recoger información. Entonces, todo eso implica errores de medida, errores que lamentablemente a veces no se pueden evitar.
Errores también como, por ejemplo, ser reincidentes en las preguntas. Por decir un ejemplo tal vez un poco tonto, ¿qué edad tienes y en qué año naciste? Son dos preguntas que dicen lo mismo y están formuladas de dos formas diferentes y nos dan dos respuestas numéricamente distintas, pero valoradamente iguales. El exceso de preguntas, aunque para los investigadores puede decirse, vale esta pregunta, vale esta otra, sí necesitamos esta otra, a veces también ese exceso deja de ser importante para el estudio. Deja de ser importante porque, suponiendo de que todas las preguntas se han respondido a cabalidad, o sea, con conciencia de respuesta, hay preguntas que no van al caso, directamente, tal vez muy indirectamente, pero es tan ambigua esas cosas de que puede perjudicar. Eso en cuanto a la cantidad de información que se quiere recoger. Cuando ya se trabaja esa información y seguimos asumiendo de que todo fue muy bien hecho, de que no ha habido vacíos, de que las personas han respondido lo que deberían de responder. Hace un tiempo atrás tuve la suerte de dirigir un estudio en que teníamos 114 preguntas y todas eran necesarias. No sabíamos ya cuando estábamos elaborando el estudio, no sabíamos qué pregunta omitir, porque dentro de las cosas que se querían conocer tenía que aparecer. Se tuvo que hacer un trabajo de campo muy diferente al habitual, al ir, tocar una puerta y preguntar esto, otro. No, se tuvo que ir, hacer regalos, se tuvo que pasar videos, hacer una charla, entusiasmar a la gente para que responda. Todo eso implica un gasto, no solamente de tiempo, sino económico y de trabajos adicionales. Entonces, todas esas dificultades se tienen que considerar. El tamaño de muestra para una cantidad de preguntas tiene que ser tan grande, también tiene que ser muy grande. Imagínense el tiempo de recojo. Entonces, todas estas dificultades van pesando en el proceso. De todas maneras influyen. Y encima, suponiendo que todo se ha hecho maravilloso, nos aplaudimos y nos besamos, nos abrazamos después de haber terminado bien bonito todo el trabajo de campo y de haber hecho un buen estudio que nos ha demorado un chupo, pero ahí estamos. ¿Ok? Después de eso, ¿qué cosa tenemos? Lo que tenemos es que simplemente los resultados no son lo que esperábamos. Hay variables que no influyen en nada, entonces comienza a haber esa disminución. Por tanto, siempre aconsejo que se optimice lo mejor posible en los cuestionarios. Esa es mi opinión. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? O si es que hay una contraoposición a lo que he dicho, normal, ¿no? Doctora, disculpe, abusando de los colegas y usted también. La psicología, en algún momento de su desarrollo para instrumentos psicológicos, me parece, en mi opinión también, puede estar equivocada, abusó del criterio de la redundancia. ¿Qué significa esto o qué significaba? Que el investigador quería verificar en el transcurso del desarrollo de ese instrumento, de responder a ese instrumento, quería verificar si la pregunta X tenía la misma respuesta Y más adelante. Y así, entonces, en esos 350 ítems, había, por decir, el 10 o 20% de preguntas parecidas y en algunos casos iguales, para ver si el autor de la respuesta, la muestra, daba la respuesta y era consistente en el tiempo en el que ocurría la aplicación de ese instrumento, que en el caso de ámbitos clínicos era en la misma clínica u hospital. Por eso se podía aplicar esa cantidad. Si se daba la misma respuesta, entonces era correcto. Y si no,
se dudaba. Matemáticamente, ¿eso cómo se puede aceptar? Que creo que ya no lo veo eso hace mucho tiempo en las aplicaciones tan extensas en las que ocurría hace 40, 50 años o más. Felizmente todo va cambiando. Hay muchas cosas de que se hacían y ya no se hacen. Hay muchas situaciones que se necesitaba, o sea, parte de redundar las preguntas es la desconfianza. Entonces, si ahora se asume que es confiable tal instrumento, entonces ya no es necesario hacer esas redundancias, ¿no? Y felizmente, digo, todo va a ir cambiando y tal vez en el paso del tiempo hayan cosas de que ya no se hagan. Porque la verdad, hacer un trabajo de campo ya no debería de hacerse. Es una cosa totalmente agotadora. Y al final muchas veces muchas partes del estudio no llevan a lo que uno quería llegar y hay que buscar otra forma de conseguir información. ¿Cómo ahora se hace con las redes sociales y tanto? ¿Es válida? Tenemos que ir analizando cada cosa, ¿no? El transcurso del tiempo nos irá diciendo cuánto tenemos que cambiar y qué cosa tenemos que asumir.